buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, una de las preguntas que surge en el análisis político es ¿cómo queda la política luego de que el Congreso archivara el proyecto de la Constituyente del Ejecutivo, luego de que el Congreso eligiera a los 6 miembros del Tribunal Constitucional, sorprendiendo a tirios y troyanos, porque en esa decisión hubo una convergencia muy extraña, una convergencia liderada en realidad por las fuerzas de la centro-derecha, pero a la que se sumaron sectores de izquierda? Entonces la pregunta que surge es ¿cuál es el futuro del gobierno? ¿Cuál es el futuro del presidente Castillo cuando en este momento acumula una serie de denuncias, una serie de sombras, de nubarrones se ciernen sobre el Poder Ejecutivo? Y finalmente la otra pregunta es, digamos, analizando el futuro del gobierno, ¿el Congreso estará en condiciones de organizar una salida, una transición política? Lo que sabemos es que hay votos para determinadas cosas, como por ejemplo para elegir a los 6 miembros del TC, pero no hay votos para proceder a una vacancia. No sabemos si habrán los votos para una acusación constitucional y una posterior inhabilitación. Este es el contexto del país. Mientras tanto, la economía se destroza, el Estado se va desorganizando por nombramientos inapropiados en los puestos públicos. En fin, una situación dramática en la que el Congreso tiene una enorme responsabilidad. Finalmente, con esto culmino esta breve introducción, cualquier salida a la crisis solo puede pasar por el Congreso, por la decisión que asume el Congreso, si es que queremos ceñirnos al marco constitucional. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Víctor Andrés García Belaúnde, líder de Acción Popular, un político de larga trayectoria en el país, a quien tenemos que recurrir y consultar por los años, por la sabiduría acumulada a lo largo de tantas experiencias políticas. Buenas tardes, señor García Belaúnde, gracias por la conversación. Gracias a ustedes y a Montonero, por supuesto, y a usted, señor Ponce. Para mí es un placer estar nuevamente conversando con ustedes. Bueno, la pregunta sería, si le preguntara, ¿qué perspectivas ve a este entrampamiento? Esta es una especie de entrampamiento general, de empantanamiento general. Hay fuerzas en el Congreso que quieren la vacancia, el gobierno acaba de ser derrotado en su constituyente, se ha elegido un TC que abre un escenario diferente, que nos lleva a muchas preguntas. ¿Cómo observa usted las perspectivas? A ver, yo creo que estamos en un empate técnico, ¿no es cierto?, entre el Congreso y el gobierno. Hay un empate técnico. El mismo empate técnico que hubo en las elecciones pasadas, entre Castillo y Keiko. ¿Y quién lo decide? El jurado finalmente, ¿no? Esos 40.000 votos de diferencia se pueden fraguar, se pueden inventar. Claro, el fraude en el Perú masivo como existía hasta los años 40 o 50 El siglo y pasado. 62 también hubo como 200.000 votos inventados. Hay un libro blanco que explica todo eso, que lo publicó el Ejército, recuerdo, y por eso es que las elecciones se anularon en el 62. Pero digamos, a partir de ahí hasta el día de hoy no hay un fraude masivo que uno pueda hacer. Pero sí pequeños fraudes, pequeñas irregularidades, pequeñas anforazos que cuando hay empate técnico inclinan la balanza a favor de uno o del otro. Y eso es lo que yo creo que pasó en las elecciones últimas y probablemente también en las anteriores, ¿no? Pero en todo caso, quien decidió fue finalmente el jurado al no revisar mesas, actas, votos de gente fallecida, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá pasa un poco lo mismo. Hay un empate técnico. ¿Quién lo va a decidir? Bueno, alguien tiene que decidirlo. O sea, y en teóricamente, este caso, señor García Belaúnde, teóricamente el Congreso podría decidirlo si es que forma la mayoría, pero no hay esa mayoría. Bueno, el Congreso puede decidirlo, claro que sí. También, ojo, cuidado, que con esto de la negación fáctica, el Ejecutivo también podría
hacer un manazo, ¿no? Y que también puede decidirlo y cierra el Congreso, en fin. Finalmente, si Vizcarra lo hizo sin mucho sustento jurídico, bueno, este señor también podría Pero, exagerar en ese sentido, aunque pero lógicamente las circunstancias son diferentes. claro, ahora digamos, el gobierno tiene el rechazo de la mayoría, eso es Claro. incuestionable. Digamos, no tiene el respaldo de instituciones tutelares como el ejército, la policía, el director de la DIRCOTE, ¿no? Digamos, pecha al jefe político de Perú Libre públicamente. Entonces, no es el mismo escenario de alguna No es manera, el mismo, no es el ¿no? mismo, no es el mismo y no son las mismas personas. O sea, Vizcarra tenía cierto apoyo y apoyado por la prensa, la gran prensa, y apoyado por un sector importante de la izquierda. Ujú. En fin, que se había sumado rápidamente al gobierno. O sea, es diferente, evidentemente que es Ahora, diferente. digamos, uno podría decir que el Ejecutivo está en un momento extremo de debilidad, acaba de ser derrotado en la constituyente y el plan B es una ridiculez, no hay plan B, al menos hasta ahora. No sabemos cómo las cosas puedan evolucionar. Claro, es un plan imaginario, ¿no? Pero lo cierto es que el Ejecutivo hoy día está en una debilidad tremenda, eh, con una aceptación bajísima, igual que el Parlamento. También en eso hay un empate técnico. Los dos están muy mal. Hace 3 años, con el golpe de Vizcarra, el Congreso estaba mal y el Ejecutivo estaba bien. Entonces, por eso es que pudo hacerlo con cierta holgura y facilidad. Y con un tribunal constitucional que trabajaba para sí mismo, pues, porque gracias a Vizcarra, los que se fueron, los que se acaban de ir, estuvieron casi 4 años más. Hay que Otro recordar periodo, casi otro periodo casi completo. otro periodo. O sea, eso se lo deben a Vizcarra, con Ujú. todos los privilegios que ello significa. Hay que recordar que en época ya de Salaverry, del presidente del Congreso Salaverry, antes de Olachea, ya se estaba la comisión trabajando y tenía candidatos para ser votados. Y Salaverry en ese momento alargó, no quiso ponerlo en agenda. Y lo postergó y lo postergó. Ahora sabemos, con sus vinculaciones con Vizcarra, que lo hacía pues por orden de Vizcarra. Es evidente. Digamos, señor García Belaúnde, estamos haciendo un interesante diagnóstico, pero ¿cómo atisbamos, cómo Bueno, avisoramos una salida? bueno. Ese es en fin, lo más importante, empezar a analizar y empezar a estudiar. No creo que haya una salida única, no creo que nadie tenga una solución para la salida. Yo creo que una de las salidas, la que me parece más conveniente, menos traumática, pero también hay que convencer a los actores que renuncien a sus mandatos. Me refiero a un adelanto de elecciones. Yo presenté en abril, 19 de abril exactamente del año 18, presenté un proyecto de ley que fue rechazado por todos para adelantar las elecciones. Iban a ser el año 20. Si hubiesen habido las elecciones del año 20, no hubiésemos tenido pues a, a Vizcarra tanto tiempo, no hubiese congresos, no hubiese habido vacancia para Vizcarra, no hubiese habido Merino, Sagasti y Castillo. Hubiese cambiado el panorama total del país. Entonces yo creo que ese proyecto hay que actualizarlo y convencer a los actuales congresistas como se convenció a los congresistas del año 2000 que adelanten las elecciones. Claro, digamos, eso es lo que está faltando, ¿no? Es decir, si una mayoría en el Congreso se convence de eso, bueno, estaríamos con una gran reserva moral y política en el sistema republicano, como se dice este, tradicionalmente, ¿no? Pero al parecer eso no es posible. Entonces, yo quiero comentarle una fórmula que por ahí se ha empezado a conversar, a hablar, un poco para convencer, para buscar una salida. Finalmente, la política es el arte de convertir lo imposible en posible, ¿no? Mire, la idea es más o menos esta, que las bancadas del Congreso avancen hacia julio, hacia un acuerdo nacional, vean quién es el Paniagua o la Paniagua, ¿no? Formen un gabinete nacional detrás de eso,
aprueben en ese acuerdo un paquete de reformas, entre ellos la creación del Senado, la derogatoria de esta prohibición a la reelección, cambios en el sistema electoral, en fin, y, digamos, se proceda sobre ese acuerdo a promover la vacancia de un ejecutivo que está destruyendo el país. Entonces, de esta manera, el Perú iría, en el plazo de un año, a elecciones de un nuevo ejecutivo y del Senado. Y el actual Congreso, es una fórmula intermedia, no sé, el actual Congreso se quedaría como una especie de Cámara de Diputados y las tres entidades culminarían un periodo. Hay otro constitucionalista que dice que el Senado debe ser elegido de manera aparte, debe ser la aristocracia de la inteligencia, de la representación en el Perú. Pero digamos, esta fórmula no le parece viable, lo hemos conversado, le he preguntado a algunos constitucionalistas y a algunos les ha parecido que podría desatar este nudo trágico en el que estamos. Bueno, esa propuesta llamada Víctor Andrés Ponce la conozco. Y me parece interesante, muy interesante, porque garantizaría a los actuales congresistas que se van a quedar. Porque la preocupación de ellos es que han asumido cargos por 5 años y no quieren irse antes. Hay que recordar que el año 92, cuando Fujimori cerró el Congreso, muchos congresistas se quedaron en la calle, pero no solamente en la calle, sino se quedaron endeudados. Se habían endeudado por 5 años para comprar o departamentos o casas o automóviles Volvo en esa época, con facilidades que se le había dado la propia fábrica, la propia distribuidora de estos autos, y se habían endeudado por 5 años. Claro, y cuando vino el golpe y se van a la calle a los 2 años, se quedan con 3 años sin sueldos para ser descontados de allí las cuotas que debían. Y hubo 44 diputados de aquella época que fueron enjuiciados por los bancos y rematados sus bienes. 44 de 180 que había en eso. Entonces, claro, ellos no calcularon. Ahora, doctor García de la U, todo lo que usted dice... Perdón, y para terminar, recuerdo que Richard Letts, que era uno de los endeudados, dijo que no iba a pagar al Banco Continental porque quien lo había votado del Congreso era Fujimori, que Fujimori pague. Y fue un largo proceso, al final tuvo que pagar, pero fue un largo proceso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estos actuales congresistas no están dispuestos a reducir su mandato parlamentario, por lo que veo. Mire, es que el mundo no es perfecto. No todos quisiéramos que hayan, no sé, pues, queitos en los senados, en los congresos, ¿no? O catones, ¿no? Como había en Roma. Todos quisiéramos eso. Pero el mundo es como es. Entonces, claro, también hay argumentos de mercantilismo, estos temas que usted señala, pero la República tiene que convencer al Congreso. No hay otra manera porque es la única manera de garantizar la constitucionalidad. Ahora bien, también hay cierta racionalidad, señor García Belaúnde, porque los congresistas pueden decir lo siguiente, ¿no? ¿A qué tal raza? Hay un sector que encumbró a Castillo, que apoyó a Castillo, ¿no es cierto? Ahora Castillo destruye el Perú, lo aniquila. Nosotros paramos a Castillo, paramos la constituyente, evitamos el chavismo, elegimos el TC, lo vacamos y encima nos vacan a nosotros. También hay cierta racionalidad ahí, sí, ¿no es cierto? Bueno, no hay una solución perfecta. Y además, el problema es que no hay partidos tampoco sólidos para negociar. ¿Tú con quién negocias? ¿Con qué partidos negocias que están en el Congreso? El APRA y el PPC no están en el Congreso, que tienen cierta estructura. Está Acción Popular, que vemos lamentablemente cómo está mi partido, yo lo lamento mucho. Pero ¿con quién negocias más? ¿El resto son partidos realmente o son grupos de amigos con intereses diversos? Ese es el problema. Ese es el gran problema, efectivamente. Ese es el gran problema. Entonces, yo creo que la solución sí, hay una reforma política que está a nuestro alcance, que no se ha hecho todavía y que fue mal y hecha de manera absurda y cosmética por el lagarto y esta famosa comisión de alto nivel que resultó de muy bajo nivel. Pero en fin, en todo caso, esto hay que hacerlo. Pero ¿cuál es la salida? Las elecciones adelantadas, señor Mover. Y es importante el Senado. Ahora bien, es cierto lo que usted acaba de decir de las 4 virtudes o hazañas, entre comillas, del Congreso, ¿no?
despachar la constituyente, nombrar al TC, que fue una cosa grandiosa. La ley del referéndum, la cuestión. La ley de referéndum y después la ley de la confianza, ¿no? De la cuestión de confianza. Yo creo que estas son 4 o 5 leyes o actitudes o resoluciones muy buenas que ha tomado el Congreso. Pero por otro lado, no fiscaliza. El Perú ha perdido 1.500 millones de dólares en los últimos 30 días. Y le explico por qué. Primero, 750 que acaban de darle a Petroperú. Nadie ha dicho nada. 750 millones más 500 millones de dólares que ya le habían dado antes. Y nadie hizo nada. Y segundo, le han regalado 800 millones de dólares a LAP. Le han permitido a LAP no hacer el terminal. Le han permitido a LAP que el programa y el proyecto era un solo terminal, un solo edificio. Y le han permitido que use el viejo y haga un medio edificio nuevo. Y eso significa 800 millones de dólares que se ahorra LAP. O sea, el Perú ha perdido 1.500 millones en los últimos 30 días y el Congreso no ha dicho nada. De acuerdo, el Congreso, este Congreso, bueno, todos quisiéramos tener otro tipo de Congreso, eso está fuera de cuestión. Lo interesante aquí es que tenemos que desatar este nudo que está, bueno, usted menciona temas particulares, pero en general este nudo está destruyendo el país. El país, digamos, todos sus logros institucionales, políticos, económicos, sociales se están desplomando. Entonces, por eso la importancia de buscar una salida a esto, ¿no? Y en general, todos los actores deberían entender que sin el Congreso no hay salida constitucional. ¿O cómo, no. o cómo se organiza esto? No hay manera. La discusión es directa, es frontal. Ahora, quería plantearle un último tema, señor García Belaúnde. ¿Qué ha pasado con Acción Popular? Yo lo veo muy crítico a usted, Acción Popular, pero Acción Popular, a ver, cuando se reunían los politólogos no ideologizados, solían decir que el siglo XX no puede ser explicado sin el APRA, sin Acción Popular, sin la democracia cristiana, y sí también esa izquierda, ¿no?, que rompió en los 70 y los 80. Pero Acción Popular es el partido que llegó 2 veces al gobierno mediante elecciones democráticas. Alan García también llegó al gobierno mediante 2 elecciones democráticas. Pero todos los partidos han sido aniquilados. Entonces uno siente que no pasaron la prueba de Velasco y de Fujimori, porque Acción Popular el día de hoy no tiene identidad, está confundido. A veces se confunde con Perú Libre, a veces se confunde con Alianza para el Progreso. ¿Cómo interpreta usted la crisis de los partidos y particularmente de Acción Popular? Bueno, ha habido renovaciones, ha habido capas dirigenciales de los partidos que han desaparecido por cuestiones de edad, de tiempo, etc., ¿no? Al APRA le ha pasado, al PPC le ha pasado también. El PPC pues desaparecieron el Aiza Grundy, Ramírez El Villar, Mario Polar, en fin, etcétera, 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 ¿no? Y el propio Bedoya. En el APRA también ha pasado lo mismo, pues con Sánchez, Prialé, en fin, Largo Cox, Ponce de León, una serie de gente que se ha ido. Hay nuevas generaciones en este momento también en Acción Popular, han desaparecido. Hace poco murió Arias Estela, por ejemplo. Que esa gente ya queda 1 o 2 que quedan nada más. O sea, estamos ya en una generación en la que estoy yo, que estamos entrando a esa etapa, ¿no? Cerca a la puerta de salida, y hay otra generación o 2 más atrás que están entrando recién al partido. Lamentablemente no ha habido mucha selección, y yo creo que el hecho de democratizar los partidos por dentro con la mejor buena intención no ha sido fructífero para nuestro partido. ¿No cree que lo que ha faltado es renovación ideológica? Mire, cuando yo veo a la izquierda, la fuerza que más se ha renovado ideológicamente, una y otra vez, santo Dios, es la izquierda latinoamericana. Digamos, estos señores han entrado a los temas filosóficos, históricos, culturales, han redefinido los relatos históricos, la idea de república, la idea de género, la idea de medio ambiente. Entonces yo veo a los partidos que armaron el siglo XX del Perú, como que no se renovaron, se quedaron con el Perú como doctrina. ¿No siente algo de eso usted? Bueno, a ver,
Víctor Hernández Ponce, es cierto en parte. Hay que recordar que la izquierda lo que hace es copiar ideas, o posiciones ideológicas o políticas de las ONGs y de las izquierdas de afuera. Porque el programa de las izquierdas hoy día no es peruano. No, de acuerdo, no es algo pero eso es, captado pues. acá. Pero eso es. Lo que es recepcionan lo que viene de fuera. Se De cuelgan de acuerdo, lo que viene de fuera. pero muy poderoso esos relatos, relatos muy fuertes, muy intensos, que a los partidos los han dejado sin discursos. Bueno, no sé, es que Acción Popular no es un partido, y además siempre lo hemos dicho, es el Perú como doctrina. Nosotros guaqueamos nuestras ruinas, guaqueamos nuestros restos arqueológicos para inspirarnos en el viejo Perú, las ideas que refrescamos y que actualizamos, ponemos en valor, digamos. Pero no traemos ideas de fuera, nunca las hemos traído. En el caso de la izquierda, siempre las ha traído. Desde el Partido Comunista, que era primero moscovita y después chino, toda la izquierda en el Perú no es una izquierda auténtica, nacida de nuestras fuentes, es una izquierda que importa ideas. Nosotros no importamos ideas. Esa es la gran diferencia. Bueno, en cualquier caso, déjeme decirle algo, no hay salida democrática, constitucional sin el Congreso y por otro lado, no hay futuro político si es que dejamos esta especie de fragmentación, atomización y volvemos de alguna manera, de manera renovada, a la vieja idea de los partidos como representación. Señor Ponce, la población y el Perú debe saber perfectamente bien que el primer poder del Estado es el Congreso, para mal o para bien. Y eso no lo digo yo, no lo dijo tampoco ahí La Torre, ni el APRA, que lo repetían como si fuese idea de ellos. No, lo dijo en 1839 González Vigil. Y lo dijo, y hay una descripción exacta de lo que es el primer poder del Estado. O sea, no podemos de ninguna manera dejar de contar con el Congreso. El Congreso es la pieza fundamental de cualquier reforma política del Perú. Lo queramos o no lo queramos. Por lo tanto, vamos a elegir bien. Pero esa pieza fundamental en la organización política del Perú y en la definición de la propia estructura del Estado, la han mutilado con el fujimorismo con una única mentalidad. Esa es la verdad. El día de hoy, usted acaba de decir algo que, digamos, hace unos años no era tan evidente, ¿no? Mire, si el día de hoy hubiera un Senado, déjeme recordarle nomás, usted lo sabe más que yo, seguramente no hubiéramos enfrentado esta disyuntiva vacancia y disolución. ¿Por qué? Porque si había disolución, solo se disolvía la Cámara de Diputados. Y si había vacancia, la Cámara de Diputados acusaba y el Senado decidía. Es decir, había un permanente equilibrio. Y por otro lado, la democracia es de los CENEX, es de los hombres de más edad, porque las instituciones son sumas de generaciones. Björk dijo, los que están vivos tienen un contrato con los que han muerto y los que están por nacer. Por eso el CENEX es importante, sino que la izquierda nos ha hecho creer que, o este señor González Prada nos hizo creer que los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Eso es una frase jacobina, es la frase de la Revolución Cultural China, ¿no? Entonces, la sabiduría está en las generaciones, en la experiencia, en las instituciones y en los hombres también, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Ese Congreso mutilado ha sido el principal causante de todos los males. Cuando, claro, mientras el Congreso unicameral funcionó bien cuando había una autocracia con Fujimori, perfectamente bien, ahí no hubo problemas. Después, a pesar de la unicameralidad y a pesar de no tener mayoría, ninguno de los congresos posteriores al año 2000, Paniagua no tuvo mayoría, Toledo no tuvo mayoría, García no tuvo mayoría, Ollanta no tuvo mayoría, Kuczynski tampoco. Sin embargo, todos tuvieron operadores políticos y salieron adelante. El problema viene con Vizcarra, y algo también con PPK, evidentemente, ¿no? Pero Vizcarra agudizó esa guerra política, ¿no? Agudizó esta falta de
de mayoría y quiso vencerlos, derrotarlos y cerrarlos. Ahí empieza. Cuando debió negociar. Yo le dije a Vizcarra una vez que tuvimos reunido con el presidente. El día de hoy sería uno de los grandes políticos del Perú. Así, yo le dije a Vizcarra. Uno de los incuestionables grandes políticos del Perú. Yo le dije a Vizcarra cuando lo vi. Le pregunté, ¿usted va a hacer el Congreso? No, de ninguna manera. Perfecto. Yo le dije, usted se queja de las críticas del Congreso. Yo quiero recordarle que el Congreso que realmente criticó y obstruyó al gobierno fue el Congreso del año 63 al 68. Y Belaúnde decía, a más oposición, más construcción. Y se dedicó a construir. Eran otras épocas y además la comparación. Este señor no construyó, destruyó a su adversario, lo destruyó. Así es. Destruyéndose él mismo. Porque efectivamente sería uno de los grandes de la política, uno de los grandes referentes, pero en fin. El gran político concerta, tiende puentes, atrae a la oposición. Ese es el gran político. No este señor Castillo ni Vizcarra, que atacaban al Congreso y querían cerrarlo, o uno lo cerró y otro, en fin. De acuerdo. Si puede, lo haría. Muy bien. Interesante, reveladora, pedagógica esta conversación, don Víctor Andrés García Belaúnde. Muchas gracias y seguramente seguiremos conversando más adelante. Gracias. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.